vamos a comenzar y vamos a pedir a nuestra hermana Reinita que pueda poner, por favor, la primera pregunta en pantalla grande. Gloria a Dios. Muy bien. La pregunta que está allí, muchas gracias. La primera pregunta que nos mandan es, ¿lo ve todo Dios? ¿Lo ve todo Dios? Muy bien, salimos de ahí. Muchas gracias. Dice ahí, ¿lo ve todo Dios? Esa es la primera pregunta. Indudablemente nosotros los cristianos sabemos que Dios lo ve todo. Ese es indudablemente, ¿no es cierto? Dios lo ve todo. Pero, digamos, muchas personas dicen, pero la Biblia dice que sí, que Dios lo ve todo. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 16:9. Pero luego encontramos versículos donde aparentemente Dios no ve. O sea, como que Dios tiene digamos, tiene que ir a un lugar para darse cuenta de lo que pasa, como que Dios tiene que entrar a un lugar para poder ver si algo ocurre. Entonces, ¿cómo es? ¿Dios necesita eso como los seres humanos? ¿O Dios en verdad no lo ve todo, ¿no? Y esto es una hipérbole, es una de repente, digamos, es algo simbólico. ¿Cómo es? Bueno, vamos primeramente a ver los versículos de la Biblia, ¿ya? Dios lo ve todo. La posición que tenemos como cristianos, el cual hemos leído la palabra, es que sí, Dios lo ve todo desde su omnisciencia. Cuando hablamos de omnisciencia, omni, todo, ciencia, conocimiento, ¿no? Entonces Dios lo ve todo desde el punto de vista de su omnisciencia, de su conocimiento, que todo lo sabe. Ahora, el versículo, ¿no es cierto?, que nos ponen es Segunda de Crónicas 16:9, para corroborar, ratificar, resaltar que sí realmente Dios lo ve todo. Vamos a verlo, Segunda de Crónicas 16:9. Vamos para allá. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Ajá, abran sus Biblias, por favor, mis queridos hermanos. Segunda de Crónicas, ¿cuánto era? ¿Cómo? 16:9, ¿no? Muy bien. Y aquí encontramos, por ejemplo, este versículo, ¿es cierto? Segunda de Crónicas 16:9. Vamos a confirmar, me parece que... Muy bien. Segunda de Crónicas 16:9. Muy bien. Y aquí dice, entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que edificaba, ¿no es cierto? Y dice la Biblia, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. Aparentemente no dice aquí el texto, ¿no? Debe ser 6:9. Segunda de Crónicas 6:9. Vamos a verlo acá. Muy bien. Aquí habla, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Bueno, el versículo que ellos mandan, aparentemente no es, digamos, no es un versículo donde diga que Dios lo ve todo, pero aquí da a entender que ellos saben la postura nuestra, que Dios lo ve todo. Los versículos que ellos mandan para negar, y esos son los que hoy hemos visto, son estos, donde ellos dicen, si la Biblia dice que Dios lo ve todo, ¿por qué en Génesis 3:9 aparentemente pareciera que Dios no lo ve todo, ¿no? ¿Por qué en Génesis 11:5 también pareciera como que Dios no lo ve todo? Entonces, esos son los versículos que tenemos claves, aunque el primero esté equivocado, ¿no? Muy bien, vamos a ver, Génesis 3:9, vamos para allá. Muy bien. Génesis 3:9. Ahí está. Aquí es cuando el Señor, ¿no es cierto?, puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, y aquí el hombre, Adán con Eva, ya habían pecado comiendo del fruto. Entonces, aquí aparece el Señor, ¿no es cierto? Aquí aparece el Señor y dice la Biblia que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el versículo que ellos dicen, si Dios lo ve todo, ¿por qué
En Génesis 3:9 dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, le dijo, ¿dónde estás? ¿Es cierto? ¿Dónde estás? Le dijo. Entonces, ellos dicen, si Dios lo ve todo, ¿por qué entonces tuvo que preguntar dónde estás? ¿Acaso Dios no lo ve todo? Entonces, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, hermanos, y a cualquiera, aparentemente, humanamente lo pueden mover. Pero el asunto es este, que en el contexto, ¿no es cierto? Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Si Dios no hubiera visto, no hubiera sabido, ¿no es cierto?, que el hombre estaba en el huerto, ¿por qué fue allí? ¿Por qué no fue a otro lugar fuera del huerto? ¿Por qué no vio otro lugar? Pero ¿por qué Dios fue al huerto? Porque el Señor en su conocimiento sabía que el hombre estaba allí. Entonces alguien preguntará, ¿por qué entonces Dios pregunta, ¿dónde estás? Dios no pregunta dónde estás porque no sabía dónde estaban, porque ya vimos que Dios fue al huerto, donde él sabía que estaba ahí el hombre. Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Para que el ser humano, después de pecar, note en qué situación estaba. Es como, por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, mira, me has desobedecido, mira todo lo que te dije que no hagas y lo has hecho y mira dónde has caído, mira en dónde estás, ¿no es cierto? Es parecido a eso. Entonces, cuando por ejemplo aquí el Señor le dice, ¿no? Y llamó Dios al hombre. Dios no es loco. ¿Por qué Dios llamó al hombre? Porque Dios sabía que estaba él allí. Es Dios, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que hacen es, ¿y por qué entonces le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No es cierto? Aparentemente como que ellos se escondieron y Dios no los vio. No, pero cuando dice, ¿dónde estás tú? Se refiere a la situación actual que tenían en ese momento después de haber pecado. Después de haber pecado. El pecado te mueve de la situación donde Dios te puso. El pecado te arruina. El pecado, hermano, realmente causa dolor y causa ruina. ¿No es cierto? Tanto fue así que al final Adán y Eva terminaron saliendo del huerto donde Dios los puso. Entonces, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no sabía si estaba en el huerto o no, porque Dios fue al huerto porque sabía que estaban allí. ¿Dónde estás tú? Significa, ¿por qué te escondes? Mira en qué situación te encuentras por causa del pecado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esa es la respuesta para ese versículo. Vamos a ver aquí, por favor. Esa es la respuesta para ese primer versículo, donde dan, digamos, lo mencionan, dando a entender que de repente Dios no sabía, ¿no? O no podía ver. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que si yo me escondo debajo de la cama, Dios no me va a ver? ¿Usted cree que si yo me escondo, hermano, detrás de un árbol, como lo hicieron ellos, Dios no me va a ver? Dios sabía que estaban en el huerto. Dios sabía que estaban allí. Dios conocía dónde estaban, pero les pregunta, mira, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué has pecado? Para hacerle ver la situación en que se encontraban. Muy bien, siguiente versículo, Génesis 11:5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vámonos para allá. Génesis 11:5. Muy bien. Génesis 11:5 es cuando Dios habla acerca de la torre de Babel. Es cuando Dios ve cómo los seres humanos se unen, pero para lo malo. Se unen para lo incorrecto. Se unen para lo que no es de Dios. Entonces eso a nosotros nos enseña que existen dos tipos de unidad, que no toda unidad es buena. ¿No es cierto? Vamos a ver acá dos tipos de unidad. Dos tipos de unidad. Muy bien. Está la unidad buena y está la unidad mala.
Entonces, no toda unidad es buena. Por ejemplo, yo me puedo unir con alguien para hacer algo malo y esa unidad es de la carne, es del diablo y no es correcta. ¿No es cierto? Yo me puedo unir con alguien para evangelizar, esa unidad es buena. Entonces, no piense que la unidad por sí misma es buena. Depende para qué depende para qué se unen. Si yo me uno para hacer la obra de Dios, si yo me uno para engrandecer el nombre de Dios, si yo me uno para ser de bendición, mi unidad es buena. Pero si yo me uno como Satanás y los demonios para hacer lo incorrecto, esa unidad es una unidad mala. Y eso fue lo que pasó en la Torre de Babel, ¿no? Se unieron los hombres, pero para hacer lo malo, para hacer lo incorrecto. Entonces, la pregunta que ellos hacen es, si Dios lo ve todo, ¿por qué en Génesis 11:5 aparentemente pareciera que Dios no lo ve todo? Vamos a verlo. Génesis 11:5. Muy bien. Dice aquí, ahí está. Cuando Dios vio cómo la gente se unía para hacer lo malo, dice la Biblia, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces, ellos dicen, ¿por qué Dios tuvo que descender para ver? ¿Que acaso Dios no lo ve todo? ¿Acaso Dios, como los seres humanos, necesitan personalmente descender para poder ver? ¿Ah? Entonces preguntan ellos así. Pero quiero decirles que esto es una mala interpretación. La manera en que mucha gente ve esto es porque le está buscando la quinta pata al gato. Y no hay. El gato tiene 4 patas nomás, hermano, por favor. Entonces, cuando la Biblia dice que descendió Jehová para ver, es porque él quiso presencialmente terminar, concluir con la obra de esta unidad mala que los hombres hacían. No es para ver, note, porque desde el verso 4, cuando los hombres comenzaron a unirse para lo malo, vemos que Dios descendió. Pregunta, ¿Dios descendió de loco, de casualidad? ¿O Dios descendió porque vio esa maldad de los hombres? Por eso Dios descendió, porque vio esa maldad de los hombres. No es que la Biblia dice, y de casualidad Dios descendió y ahí recién vio. No dice eso. Lo que está diciendo es, descendió porque Él vio desde su trono lo que estaba pasando, pero personalmente, ¿no es cierto? Digamos, descendió para poder concluir con esa unidad para lo malo, ¿no? Porque ya dijimos que existen 2 tipos de unidad. Unidad para lo bueno y unidad para lo malo. No toda unidad es para lo bueno. Depende, da gloria a Dios, la unidad que tienen, da gloria a Dios, edifica el reino de Dios, es de bendición, ¿no es cierto? Es bíblico, es correcto, es de buen testimonio, porque si la unidad que yo hago, ¿no es cierto?, no trae eso, es una unidad para lo malo, como los de la Torre de Babel. Entonces, repito, aquí no dice, y Jehová de casualidad descendió a la tierra y allí se dio cuenta. Si dijera así, entonces es como que Dios no ve y Dios tiene que estar presente. No, para que Dios descienda de su trono es porque Él ya había visto esa maldad y Él descendió porque ya había visto, ¿no? ¿Y por qué descendió? Para viendo, ¿no es cierto?, poder terminar y concluir con aquello malo que se estaba haciendo. Así que este versículo, la manera en que a veces lo preguntan, es una interpretación correcta, ¿no es cierto?, y falacia de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso queremos decir, es una interpretación espuria y no es correcta, ¿no es cierto? Es errada, errática y no es correcta. Muy bien, así que volvemos nuevamente a la pregunta.
¿Lo ve todo Dios? La respuesta es claro que por supuesto que desde luego que sí. Dios lo ve todo, ¿no? Y ya eso lo sabemos en la Biblia. Y los versículos que nos mandan para contradecir que Dios lo ve todo, en Génesis 3:9 ya lo respondimos y ahora en Génesis 11:5 también ya lo respondimos. Muy bien, hermana Reina. Siguiente pregunta, por favor. Ya respondimos la primera pregunta. Amén. Esta pregunta también definitivamente tenemos que estudiar, hermanos, porque a veces hacen preguntas, pero así, digamos, escondidas, donde si no sabemos responder, muchos cristianos se pueden confundir y pueden pensar que la Biblia se equivoca. La pregunta que hacen es, ¿besó Judas a Jesús? ¿Besó Judas a Jesús? Muy bien, salimos por favor. Ahí está. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero por supuesto, pues, Judas besó a Jesús. Eso dice la Biblia. Pero mira lo que nos han mandado. Es verdad, la Biblia sí dice en Mateo dice que Judas besó a Jesús. Pero en Juan no dice que besó a Jesús. No dice que Judas besó a Jesús. Entonces, ¿cómo es? Dice, ¿se contradice la Biblia? Vamos a ver, hermano, si se contradice la palabra de Dios. Primeramente vamos a leer el versículo donde Judas sí, la Biblia habla que besa a Jesús. Mateo 26, 48 al 50. Mateo 26, 48 al 50. Muy bien. Dice aquí la palabra, y el que le entregaba, dice, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Dice la palabra, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, este es Judas. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Note, y le besó. Aquí vemos a Judas besando a Jesús en la traición. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús, ¿no es cierto? Y le prendieron. ¿Hasta ahí es? ¿Sí? Verso 50, ¿hasta ahí es? Ya, muy bien. Ahora, entonces, esto es lo que todos sabemos. Pero en el libro de Juan vamos a ver que la Biblia, ellos dicen, pero la Biblia de Juan no dice que le dio un beso. O sea, contradice, dice que no le dio un beso. Vamos a ver. Juan 18 del 3 al 12. Muy bien. Juan 18 del 3 al 12. Muy bien. Muy bien. Aquí aparece nuevamente Judas, ¿no es cierto? Y dice, y Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le preguntó, ¿a quién buscan? Ya que Judas venía con alguaciles, con soldados, y le respondieron los soldados a Jesús, ¿no? Buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, soy yo. Yo soy, le dijo, ¿no? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Entonces Jesús respondiendo les dijo, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir al resto. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que tú me diste, ninguno perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mire todo lo que pasó cuando vinieron, según Juan, vinieron también alguaciles, vinieron soldados. Pedro tenía una espada, sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado, la oreja derecha, y que se llamaba Malco.
Y dice 11, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Muy bien. Entonces, ellos dicen, Mateo 26 dice que Judas traicionó a Jesús con un beso, pero Juan niega eso, dicen ellos. Juan contradice y dice que no hubo beso, ¿no es cierto? Entonces, esa forma en que ellos lo presentan también es errónea, porque no es que Juan niegue que hubo beso, simplemente que Juan da más información de lo que dio Mateo. Mateo dice que Jesucristo, ¿no es cierto?, estaba en el huerto de Getsemaní y Judas viene y le traiciona con un beso. Solo eso dice Judas. Solo eso dice Mateo, la traición de Judas a Jesús con un beso. Juan no niega, Juan no dice, atento por acá por favor, Juan no dice que no hubo beso. Esa es la manera en que lo interpretan muchas personas pensando que la Biblia se contradice porque notan que Juan no habla del beso, pero tampoco lo contradice. Lo que Juan hace es dar más información, que Judas no solamente fue y traicionó a Jesús con un beso, sino también que hubieron alguaciles, hubieron soldados, que cuando preguntaron a Jesús y Jesús le dijo, yo soy, se cayeron para atrás. Juan cuenta que Pedro sacó su espada, ¿no es cierto?, y le cortó la oreja a un soldado, la oreja derecha, un soldado llamado Malco, ¿no es cierto? Y todo eso cuenta Juan. Pero no es que Mateo diga que Judas traicionó a Jesús con un beso y Juan diga que no hubo beso, sino que muchos al leer y no encontrar el beso de Judas piensan que hay contradicción, pero no hay contradicción, simplemente Juan da más información de la información que dio Mateo, solamente eso. Juan no niega el beso que escribe Mateo, que dio Judas, solamente que Juan da más información, eso es todo. Así que cuidado cuando hagan estas preguntas, y son preguntas que buscan sorprender y que buscan, querer confundir a los que leen la palabra de Dios. Amén. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Muy bien, vamos a ver por acá. Ajá, la pregunta que aquí nos hacen es, ¿cargó Jesús su cruz o no? Muy bien, ahí está. ¿Cargó Jesús su cruz o no? Salimos, ¿no? Muy bien. Esa es la pregunta que nos hacen. E indudablemente que sí. Jesucristo mismo nos manda. Si alguno quiere venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cargó Jesús su cruz? Algún día te puede preguntar un amigo, un vecino, un profesor de instituto, un profesor de universidad. Te puede preguntar, a ver tú, cristianito, ¿cargó Jesús su cruz o no? Lógicamente todos, yo también voy a responder, sí, Jesús cargó su cruz para ser crucificado, ¿no? Como dicen como dicen Juan. Más sin embargo, ellos dicen, ¿y por qué en Mateo dice que no? ¿Por qué en Mateo dice que no? Entonces, vamos a ver si en verdad hay contradicción. Que sí, Jesús cargó su cruz, Juan 19. Vamos para allá. Juan 19. Muy bien. Juan 19, ¿cuánto era? 17. Muy bien. Dice aquí, y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, donde lo crucificaron, y en hebreo que significa Gólgota. O sea, aquí dice en Mateo que Jesús cargó su cruz para ser llevado y ser crucificado. Pero luego ellos dicen, no, un momentito, porque Juan dice eso, pero Mateo dice lo contrario. Mateo dice que Jesús no cargó su cruz. Entonces, alguno dice, ¿qué? Entonces, me han engañado. No, tranquilo, vamos a leer y luego lo interpretamos. Mateo 27.
Dice la palabra, Mateo 27:31. Vamos para allá. Gloria a Dios. 31 y 32. Dice, después de haberle escarnecido a Jesús, cuando estaban que lo golpeaban, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Atento por acá. Y dice, cuando salían en el camino, es cierto que lo llevaban para crucificar, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entonces, ¿cómo es? ¿Se contradice la Biblia? Porque digamos que Juan dice que Jesús cargó la cruz hasta ser crucificado. Pero Mateo dice que en algún momento obligaron a un hombre llamado Simón a que cargase la cruz de Jesús. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo es? ¿Cargó Jesús su cruz o la cargó otro hombre? Bueno, aquí indudablemente nosotros podemos saber que no hay contradicción. Porque si Mateo dice que Jesús cargó su cruz, si Juan dice que Jesús cargó su cruz, no encontramos que Mateo contradiga eso. No encontramos, por ejemplo, que este versículo diga, ¿no? Y Jesús no cargó su cruz. No dice eso, como para que yo diga, Juan dice que cargó Jesús su cruz, pero Mateo dice que no cargó su cruz. No dice eso. Simplemente que una vez más, mientras que Juan dice que Jesús cargó su cruz, Mateo da más información. Nos da más información para entender que en algún momento Jesús, después de haber estado en una vigilia de dolor, que le pegaron, lo azotaron, ¿no? Esa noche Jesús no pudo dormir y luego le forzaron a llevar su cruz para crucificarlo. En algún momento Jesucristo tuvo que no haber podido más, tuvo que no haber podido llegar hasta ese lugar para llevar su cruz. Y en ese momento obligaron a un hombre llamado Simón a que lleve esa cruz. O sea, Mateo nos dice que Jesús llevó la cruz, pero Juan nos dice que en algún momento Jesús, cansado, golpeado, azotado, enfermo, con la carne y la sangre encima del cuerpo, en algún momento tuvo que no haber podido y por eso obligaron a un hombre. Entonces, Mateo no contradice a Juan y Juan no contradice a Mateo. Simplemente Mateo aquí nos da más información de lo que pasó ese día, ¿no? Contradicción sería que Juan diga, Jesús cargó su cruz, y Mateo diga, ese día Jesús no cargó su cruz. Pero no dice eso. No niega lo que dice Mateo. Solamente nos da más información que podemos entender que por la manera en que Jesús fue azotado, golpeado y escarnecido, ¿no? Y pasado una vigilia de dolor, tal vez tuvo que no haber podido llevar esa carga de ese madero, ¿no? Y lógicamente tuvieron que haberle dicho a un hombre llamado Simón que continúe esa carga. Eso es todo. Así que no hay contradicción para aquellos que piensan que la Biblia se contradice. Muy bien. ¿Una más le metemos, Reinita? Ya, una más. Ahí está. Una más y terminamos. Esta pregunta también es muy tremenda, muy famosa, que a veces mucha gente piensa, y con esto terminamos. Mucha gente dice, ¿por qué yo tengo que pagar el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué, si Dios es justo, yo tengo que cargar la culpa de Adán y Eva? Salimos, por favor. Muchas personas hablan esto. Mucha gente a veces cuando comete errores, culpa a Adán y a Eva. Muchas mujeres cuando hacen lo malo dicen, Eva tuvo la culpa. Muchos hombres cuando adulteran, fornican, abandonan su familia, abandonan a sus hijos. Muchos hombres cuando hacen lo malo dicen, es que Adán pecó. Momentito. El día que el ser humano, dice la Biblia, esté delante de Dios, Dios no te va a juzgar a ti por el pecado de Adán. Dios no te va a juzgar a ti ni a mí por el pecado de Eva. Esa es una mala interpretación de la Biblia.
La Biblia te cuenta que el hombre vivía en el huerto del Edén eternamente, comiendo del árbol de la vida. Cuando ellos pecaron, la humanidad perdió, ¿no es cierto?, la vida eterna. La volvemos a tener con Cristo. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Pero la Biblia dice en Romanos que cada uno pagará su propio pecado. Así que ese asunto de culpar a Adán y a Eva por lo que yo hago no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Entonces, lamentablemente sí hay consecuencias del primer hombre. Pero dice la Biblia que por causa del primer hombre que pecó, ¿no es cierto?, vino la condenación del pecado. Pero por causa del segundo, Jesucristo el justo, somos justificados y restituidos. Pero cuidado con pensar de que yo tengo que cargar el pecado de Adán y de Eva. No es así. Porque el día que tu tío inconverso, el vecino y la humanidad esté delante de Dios, Dios no le va a pedir cuenta por lo que hizo Adán y por lo que hizo Eva, sino por el pecado que cada uno hace. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cada uno dará cuenta de sí, dice la palabra de Dios. Así que ese asunto de echarle la culpa a Adán y a Eva no es bíblico, porque no dice la Biblia que Dios te juzgará por el pecado de ellos. Eso no dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, eso que está ahí, y vamos terminando ahora sí, por favor, es también otra mala interpretación que muchos a veces usan para decir que Dios es injusto cuando no es así. Muy bien, mis queridos hermanos, gloria a Dios. Entonces, el día de hoy estamos muy contentos, hermanos, realmente, porque Dios es bueno. Dios es muy bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Y realmente yo creo con todo mi corazón que este tiempo sea de bendición para ti. Y que cada uno de estos viernes sigamos congregando juntos de esta manera para que puedas aprender la palabra de Dios. Esto que está aquí es como un discipulado. Esto es como hablar de doctrina. Esto es como un instituto bíblico donde todo aquel que viene de corazón, sin distracciones, ¿no es cierto?, con su Biblia abierta y su cuaderno para apuntar, vas a aprender bastante de la palabra de Dios y serás amado hermano, un arma poderosa en las manos de Dios. Así que Dios está permitiendo que en este tiempo podamos formar personas, ya que está Dios abriendo diferentes iglesias en provincias y también en los países. Dios está formando y levantando obreros cada viernes. Hay gente que está aprendiendo la palabra, entendiendo que la palabra de Dios es verdad. Luego, al final de estas preguntas, yo voy a tomar un viernes para enseñar que la palabra de Dios es verdad, de todo punto de vista. No solamente del punto de vista espiritual o del punto de vista, llamémosle, religioso, sino también del punto de vista científico, del punto de vista lógico, del punto de vista ético, del punto de vista, hermano, de todo punto de vista. La palabra de Dios es la misma palabra del Padre poderoso. No hay otra manera de entenderlo y lo voy a demostrar de todo punto de vista. Pero eso será al final, de aquí a algunos viernes, que terminemos de responder las preguntas que tenemos. Así que espero con todo mi corazón que puedas seguir creciendo y que no permitas que nada ni nadie te estorbe en tu servicio para Dios. Porque eso dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Mateo, dice la palabra de Dios, no os dejéis engañar fácilmente, dice la Biblia. ¿No es cierto? Así dice la palabra de Dios. Entonces no solamente, no es un asunto de decir de repente me engañaron. No, te dejaste engañar. Entonces no te dejes engañar. No te dejes engañar y siga adelante, esfuérzate. Sirve a Dios con todo tu corazón y da lo mejor de ti para Él, porque el Señor viene pronto. Así que da lo mejor de ti y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón.